¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Tal Cual Debates. Nuestro invitado en esta ocasión es Rafael Orihuela, médico, exministro de Salud, especialista en estos temas de infectología, salud pública, enfermedades tropicales contagiosas, toda una autoridad en estos temas. Con él vamos a hablar además no solo de la situación de la salud en Venezuela, sino de la política sanitaria, el estado de la atención, la orientación de la sanidad. Rafael, bienvenido. Gracias por estar acá. Bueno, vale, gracias mías, más bien a ustedes por estar acompañándolo en este programa que es tan importante. Gracias, Rafael. Fíjate, hace poco nos comentabas en otra parte que el gobierno tenía que dejarse ayudar, que el gobierno de Maduro pues había creado una situación sanitaria gravísima, que es una especie de derrame general de todos los logros en Venezuela, y que tenía que dejarse ayudar. Es decir, que así como de pronto tiene ensayas aperturas en el sector privado, tiene que tener una apertura en la salud y reconocer el problema. Yo quisiera pedirte que nos desarrolles un poquito esa idea. Bueno, no solamente con este ministro, lo hemos dicho varias veces desde que viene, digamos, en picada el ministerio como institución. Yo te diría que quizás los primeros 2 o 3 años de gestión, cuando comenzó Chávez, hubo gente vinculada a la salud pública, algunos profesores o estudiosos, gente preocupada. Algunos nombres que recuerdo porque fueron mis alumnos, quizás hasta Francisco Armada, pero hubo gente, digamos, que como hasta el 2005, por ahí. Más o menos, quizás un poquito menos del 4. Ahora, de ahí en adelante viene una sucesión, una cosa impresionante de cambio de liderazgo allí. Y cuando tú separas cada uno de ellos, los revisas, los analizas, bueno, cuáles son sus antecedentes, cuáles son sus virtudes en materia de salud pública, en cuenta que no la tienen. Y hay un hueco dentro de estos últimos 12, 14 años, que es un hueco donde tuvimos una cosa extraña, que son ministros militares de salud. Pero no cualquier ministro militar, porque hay militares que son también médicos y que es son lo que te iba a decir, de exacto. salud pública. Sí. El primero fue un piloto de naves de combate, que tuvo más o menos 4 meses, que fue aquel famoso pues Reyes, que después fue gobernador de Lara. Allí comenzó una cadena sucesiva de nombramientos de gente sin ningún tipo de experiencia, sin ningún tipo de nada en materia de salud. Y bueno, viene después un nombramiento que yo siempre cuento esto porque me llamó, oye, poderosamente la atención hasta dónde puede llegar el enloquecimiento de una dirección política de un país, que fue aquel ministro que lo nombró Chávez en una de esas reuniones que llaman a los presidentes, viéndole la cara, le dijo, chico, tú te pareces a Zamora. A Zamora, Ezequiel, sí. Y en realidad tiene cierto parecido. Bueno, entonces lo nombró ministro que es Mantilla, también militar activo. Allí comenzó la verdadera y profunda debacle con estos dos sujetos. Y la debacle no se agrava cuando el tema cambiario en Venezuela, el fraude cambiario, la crisis cambiaria en 2014 se vuelve inocultable, cuando empieza a escasear todo, Por no supuesto, es en ese momento. Allí, digamos, es el grito ya del pueblo, porque obviamente no tiene los recursos que necesita para mantener el sistema. Eso no es tampoco tan acá. O sea, ya el año 2012, 2013 comenzamos a tener fallas importantes, fallas estructurales en la atención. Yo no sé cómo tú lo ves, porque además tú fuiste ministro, estuviste en el gobierno, pues, pero a mí me da la impresión, cuando uno ve la fisiología del Estado chavista, que todo se empezó a deteriorar a gran velocidad del 12 al 13. Más o menos, por allí anda la cuestión. Y en el fondo lo que ocurre también es que la inversión ociosa, que es muy numerosa, así como empieza todo estos inventarios, que si un hospital allá en Zimbabue, que no sé qué cosa, que claro. Bueno, aquello fue la frivolidad de las inversiones, lo que sí decía. Un derroche de un recurso tan valioso como es el recurso finito que tiene por la industria petrolera. Y también eso fue paralelo, o sea, comenzaste a perder capacidad para generar riqueza, para generar divisas, para obtener medios de consumo y para obtener medios de tratamiento, medicamentos, suturas, lo que tú quieras ver. Las estructuras de los hospitales comienzan a caer, a deteriorarse, pero rápidamente. Primer cifra importantísima, nosotros teníamos, cuando arrancó este proceso, más o menos unas 46.000 camas de hospital en toda Venezuela. De esas eran 36.000 del Ministerio de Salud y sus anexos, el Seguro Social, Sanidad Militar y unas 10.000 privadas. Hoy, de esas 36.000 camas, quedan menos de 17.000. O sea, queda menos de la mitad que están, digamos, prestas para atender a un paciente. Y la merma más grande ocurre en el mundo pediátrico. O sea, allí lo que son incubadoras, salas de terapia intensiva neonatal, niños, todo eso entró en verdadera catástrofe. Sigue sumando. Cuando vamos a los pacientes que requieren algún tipo de intervención que
que obliga a traer algún instrumento cualquiera de diagnóstico o de tratamiento, bueno, al desaparecer tú estás condenado a muerte. Ejemplo práctico, 16.000 venezolanos necesitan lo que se llama un stent, que es un bichito como un aparatico, un huequito que te abre la coronaria y te evita que tengas un infarto, que te mueras con un problema cardíaco. Bueno, eso no lo hay aquí obviamente, tiene que traerlo afuera, cuesta en divisa. Bueno, eso no existe hoy en Venezuela. Sí. O sea, tú te das un problema de ese tipo y tienes que llamar a María, vender la casa, vender el carro, llamar a María, hijo, y aún así no te alcanza. Y oírte. Por eso es que estamos, exacto, claro. esto, digamos, pacientes renales, enfermos de SIDA, enfermos de Parkinson. Todos los enfermos crónicos. Fíjate, la buena parte de la migración hacia Colombia, parece mentira, tiene que ver fundamentalmente con la búsqueda de algún auxilio médico. Y te puedo echar un caso porque lo viví hace 3 días, una niñita de 2 meses de edad, que nació con un problema congénito infeccioso, se llama un citomegalovirus, que requiere un medicamento costoso, se llama ganciclovir. Bueno, ese medicamento no llega al país hace 4 años, no hay. Intentamos buscarlo en Colombia, buscarlo en el vecindario, no se consiguió el medicamento. La muchachita chiquita, su madre es de origen colombiano, o sea, su abuela es colombiana, intentaron ver, ahorita están allá en Cúcuta, viendo a ver cómo la atienden, porque aquí está condenada a muerte. ¿Y por qué es que el gobierno no trae esos medicamentos? Bueno, no tiene plata, debe real, no se los quieren vender, la sanción. No, hay de todo, pero esencialmente hubo una perversión de los sistemas de compra de medicamentos en el sector salud. O sea, mafias cambiarias en el sector salud. Mafia cambiaria, triangulación de compra. O sea, yo le compro a un país X y el mediador es Cuba. Eso ocurre todos los días del mundo. ¿Para qué? Para que la gente se enriquezca en la comisión. Claro, porque se va creando un sistema en el cual va quedando un pedacito, digamos, de lo que llaman la comisión, la mordida. Y esto de que vengan medicamentos, eso pasa, pregunto, que si se quedan en el puerto, que vienen descompuestos, que quedan vencidos, esas son cosas que pasan. Claro, te puedo poner un solo ejemplo práctico de eso. Cuando, bueno, sigamos un poquito en el tiempo. Después vino otra muchacha militar, la doctora Sader, también fue mi alumna, y en el año 2010. Eugenia Sader sí era médico. Sí, Eugenia era militar, Eugenia, digamos, no bueno, de pero su carrera, gestión se habla mucho de corrupción. Bueno, fíjate este detalle. Ellos anunciaron para el año 2011 que iban a ser sustituidas todas las elaboraciones de medicamentos nacionales y su materia prima por un gran polo científico aquí en Charallave, en los Valles del Tuy. Anunciaron que comenzaban con una compra de materia prima en bruto, pues, para después fabricar acá los medicamentos, y destinaron 85 millones de dólares. Bueno, un año después no había ninguna construcción, ninguna infraestructura, se perdió el material que habían comprado, eso se destruyó, pues se echó a perder. Bueno, ahora eso es dinero perdido. Los hospitales que el gobierno inventó, esto ya Chávez muy enfermo, en el año 2012 decían que van a inaugurar 18 hospitales de gran magnitud, grandes hospitales universitarios, en todo regados por toda Venezuela. Bueno, anuncian el cardiológico de adultos y el de cáncer. El oncológico. Ninguno terminó siendo completado en su estructura y, por supuesto, puesto a punto para ver enfermos. Bueno, este es un dato que la gente no lo conoce. Cuando comienza marzo la campaña electoral del 2012, no hayan qué hacer porque esos hospitales están apenas comenzando a producirse las bases de lo que iban a hacer después ellos en el tiempo, ¿no? Entonces inventaron comprar llave en mano hospitales prefabricados a Turquía y a Irán para traerlo y montarlo, digamos, atornillarlo sobre aquellas bases. Por supuesto, eso no era científicamente posible ni desde el punto de vista de la ingeniería ni de nada. Entonces, eso se quedaron las dos cosas en el aire y ese material y todo eso se perdió. La conclusión hoy es que no hay ninguno. Ahora, ¿por qué, sabiendo que tiene una propaganda que defender con unos supuestos logros y estando acorralado, el gobierno ahora no resuelve el problema? Vamos a suponer que se estaban robando la plata, pero Maduro debería decir, bueno, se acabó la robadera, vamos a ver cómo resolvemos por lo menos esto. Es decir, ¿por qué eso no pasa? ¿Qué es lo que es tan difícil de traer medicamentos, aceptar ayuda y que haya por lo menos medicamentos, aunque no haya otras cosas? Bueno, no lo hacen por un problema sobre todo ideológico, un problema de enajenación doctrinaria. Está bien, pero ¿cómo se expresa eso en decisión? Bueno, se expresa en que yo, por ejemplo, me niego a aceptar que la ayuda me llegue, que me la han ofrecido. Mira, lo que es Colombia, Brasil, han ofrecido. Claro, pero ¿por qué no compran ellos? ¿No tienen para comprar medicina? Pareciera ser que el recurso monetario no lo tienen a la mano. Es más, te puedo dar un dato también que es una realidad de esas que son pasmosas. Venezuela tiene que pagar una cuota anual a la OPS, a la Organización Central Panamericana, que es su cuota de mantenimiento como está en un club. Ajá. No, no pagan 5 años.
Jorge Rodríguez había dicho en Santo Domingo, en la República Dominicana, que para la compra de medicinas había vetos con las sanciones que le impedían hacer transacciones. Es una necedad, es una mentira. Para empezar, que el resto del mundo no opera como estos creen, que es que los estados deciden todos los gobiernos. No, bueno, eso es muy cierto. Entre elaboradores, productores y compradores. Sí, exacto. Es un problema, digamos, son entes autónomos. Sí. Se licita mundialmente las grandes compras y justamente ahí hay competencia. De pronto tú ves que en Brasil, que es un país muy grande, licitó vacuna de hepatitis B hace más o menos como 7 años. Bueno, y hay una competencia dura entre 3 o 4 grandes productores y el precio va cayendo. La oferta llegó, una cosa que arrancó en $14, llegó a 2. Y ganó alguien y vendió. Sí. ¿Cómo debemos interpretar esto? Hace poco hubo una protesta de enfermeras y de gente del mundo de la salud muy contundente y comentada. Y va a seguir. O sea, parece que el descontento fuera lineal y extendido. Correcto. ¿Cómo debemos interpretar eso? Y bueno, no nos queda mucho. Vamos a enlazar eso con que fue de la vía el Frente Amplio. El Frente Amplio no está hecho para cosas como esta. Se pusieron bravas las enfermeras, aquí está el Frente Amplio. Ese no era el asunto. Debería. ¿Para qué fue que llamaron a no votar? Digo yo, o sea... Ajá. Bueno, esa discusión, digamos, es otra. La de votar o no, yo tuve una posición muy clara sobre esa parte, pero fíjate, hay una realidad que se está viviendo en carne propia. O sea, yo enfermera, yo médico, yo ingeniero, yo trabajador social, yo lo que tú me quieras poner, tengo un infrasueldo que no me permite ni siquiera comprarme un bistec una vez al mes. Eso es verdad y lo estamos mordiendo todos los días del mundo. Cuando se transforma el problema a la familia, al entorno, en el caso de las enfermeras o en el caso de la gente de los hospitales, tú tienes que no es nada más el enfermo. Aquí está pasando cosas como esta, que después le meten un tiro a un tipo porque no llega corriendo a atender al paciente o porque no está el medicamento y entonces paga claro, el choque directo. O porque no curó al malandro. Claro, ahora, ¿qué ocurre? Eso llegó a un punto crítico de no regreso. O sea, ya tú no tienes ni cómo mantener al paciente con vida, cómo garantizar que no se infecte, que es lo principal ahorita. Ahorita infecciones en los hospitales, eso está muerto por todos lados por esa razón. Entonces, claro, es un punto de quiebre donde pareciera que no haya segunda hora de oportunidad, porque la cuestión es concreto, vive o muere de acuerdo con que te atiendan o no, y con que el medicamento te o no. ¿Qué pasa? Eso que tú estás viendo en la sociedad, y lo ves en todas las maneras, se expresa en todas las maneras, lo que no tiene es conducción. Correcto. Algo pasa que no se concreta, digamos, la conciencia del individuo que está siendo aplastado por la realidad, en que exista algún tipo de protesta, después defines cómo la hace, ¿verdad? Pero hay razones, lo que llaman condiciones objetivas, creo que no hay más, sobran más bien para pensar que este es un gobierno inviable, que debería estar, digamos, en el suelo pidiendo cacao, y al final de cuentas no ocurre. Claro, ha reprimido muy fuerte, y ha desmantelado la disidencia con prisión, destierro, claro, cárcel. La represión en el fondo, cuando hay tal grado de injusticia como lo que vive Venezuela, te aseguro que asusta a 2 y molesta a 10. O sea, eso siempre ha sido así, además. Sí. Ahora, si no hay quien conduzca, quien oriente, quien dirija, quien diga, vamos en esta dirección, bueno, sencillamente estamos sin... Bien, Rafael, es que el tema de votar o no votar, digamos, cada quien tenía una opinión, el debate era un auténtico dilema, muchísima gente se estuvo tentada a votar y al final terminó por no hacerlo. El asunto es que iba a pasar después, o sea, había un ruido muy alto en torno a no votes, no votes, no votes, llegan las elecciones y luego entras en un silencio que incluso mucha gente advirtió, o sea, se supone que debería haber algo después de la decisión de llamar a no votar. Sí, yo creo que efectivamente argumentos había para las dos posiciones, eso yo creo que está claro y argumentos respetables. Y luego el no hacer después, eso también provocó una suerte de vacío, una succión rápidamente de la opinión y bueno, creo que de eso hay que ver cómo se resuelve. Porque no es que no hay mecanismo, claro que hay mecanismos de resolución, pero la élite política, los pensadores, los líderes tienen que actuar en consecuencia. No puede ser que tú digas, bueno, que llegue esto para después ver qué hago. Yo creo que hay una falla importante, una disincronía en la acción y creo que eso está claro. Hay que tener la humildad suficiente para verlo, aceptarlo y entenderlo y plantearse cómo salgo yo del bache, porque si no, no va a salir nunca. Ha sido Rafael Orihuela, exministro de Salud, bueno, dirigente de la sociedad civil venezolana, además, epidemiólogo, evaluando la situación de la salud pública, que bueno, si lo vemos bien, pues evidentemente que la gravedad del tema de salud va a ser va a apuntalar el descontento social en las semanas y meses que se aproximan. Los espero en una próxima oportunidad.